Saludos cordiales para todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a nuestro segundo encuentro de nuestro seminario Filosofía de la Antigüedad a la Edad Media en el postdoctorado en Filosofía e Investigación. Estamos en la semana 2, objetivo 2 de nuestro programa. Y queremos insistir en este encuentro en lo que venimos desarrollando en cuanto a la filosofía y el carácter develador que ésta posee. En el objetivo número 1 nosotros hicimos énfasis en la evolución de la filosofía o del pensar filosófico de la antigüedad a la época presocrática, porque luego vamos a hablar de Sócrates en adelante. Y queremos ubicarnos en este contexto del hacer, del pensar. Hay en 1995-96, Juan Nuño, filósofo venezolano, que ya he citado en alguna oportunidad, escribió un artículo que se llama ¿Para qué sirve la filosofía? Y explica en el artículo que, por lo general, se nos ha enseñado que todo tiene un uso práctico. Todo tiene un procedimiento, es decir, nos enseñaron formas procedimentales. Y hasta hoy lo creemos así. De hecho, cuando él escribe este artículo, está respondiendo a esa inquietud. ¿Y qué significa eso de para qué sirve la filosofía? Todas las cosas tienen un uso práctico. La silla para sentarse, el teléfono para llamar, los cubiertos para comer, el carro para desplazarse. Así que todas las cosas tienen un uso práctico. La filosofía, por lo menos, no tiene ese uso práctico que se le quiere atribuir a todas las cosas o a las cosas. La filosofía, dice el autor, sirve para una sola cosa. Sirve para pensar. Pero no es el pensar especulativo o el pensar inquieto que se refleja, por ejemplo, en la escultura de estar estática allí, solo pensando. No, la filosofía sirve para pensar sobre las cosas que puedo ver, las que puedo percibir, las que puedo de alguna forma captar, atrapar, asirme de ellas a través de los sentidos. Y están allí y es innegable que estén allí. No podemos negar que estén allí. Pero también sirve para pensar sobre las cosas que no vemos, que no percibimos a través de la exterioridad, porque están dentro de nosotros, dentro de las demás personas, y solo tenemos acceso a ella tanto en cuanto la otra persona las enuncie, las diga, las proclame, las explique, dé razones de ella. Y en la medida en que las personas den razones de las cosas, entonces nosotros interpretamos ese pensar, ese sentir del otro
de los otros y de las otras. Esto bien lo afirma en el siglo XX Humberto Maturana, sobre las cosas que puedo ver porque son incontrovertibles, tanto en cuanto son cosas que están allí, trascendente. Yo trasciendo hacia ellas. Y hay cosas que yo constituyo con los demás en el vivir y en el hacer de la cotidianidad, que es lo que nos explica Maturana. Volviendo nuevamente a los inicios, entonces nos encontramos al ser humano en una condición de querer explicar, conocer, abordar la realidad para saber sus causas, el principio generador de las cosas, cómo es que suceden las cosas. De allí, y por supuesto que esta búsqueda, que no es otra cosa que investigar, buscar respuestas, las hace a través de elementos mediadores. Esos elementos mediadores que el hombre dice que son elementos mediadores es la magia, el mito y la religión, que ya hablamos en la clase anterior. Entonces son elementos mediadores que el ser humano utiliza para acercarse a la naturaleza, para que la naturaleza le responda, le diga, le informe, y que él de alguna forma pueda, entre comillas, manejarla. Entonces el mito es una estrategia que desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista literario, es muy simbólica, tiene una carga de simbolismo, tiene una carga de metafórica que el hombre logró construir para intentar aproximarse a las cosas. Cuando digo esto, digo que el mito, a pesar de su condición, no está exento de ser interpretado racionalmente. Esto nos lo explica muy bien en su obra La simbólica del mal, Paul Ricoeur, que todo mito, y que Dussel hace referencia a esta obra en sus textos, todo mito puede ser interpretado racionalmente, porque el mito es un disfraz de elementos alegóricos, fantásticos, lingüísticos, que el ser humano puede interpretar racionalmente. Así como en el mito, la magia, la religión. La magia seduce y engaña, intentando con eso engañar al ser humano, diciéndole y haciendo cosas que seducen a los sentidos, porque el mago es un seductor de los sentidos, un engañador de oficio, diría alguien por allí. Seduce, ennoblece, oculta. Y la religión, en el sentido más primitivo de la palabra, es la trascendencia que el ser humano trata de darle a las cosas para explicar su origen. Ya no en una realidad mítica, mágica, sino trascendente en el sentido metafísico, trascendente en el sentido de buscar
una realidad que esté por encima de la realidad y que explique la realidad misma. Esto, sin embargo, no logra su objetivo, porque la naturaleza sigue obrando, actuando, moviéndose, manifestándose, de acuerdo a lo que Newton y toda la física moderna ha demostrado sobre la naturaleza. Entonces, pensar en esta realidad, pensar que hay una forma racional, ya no con estos elementos mediadores, sino que aparecen otros elementos mediadores en el mundo griego y que los presocráticos, así como otras culturas, pero en particular los presocráticos, los griegos, logran de alguna forma ir hilvanando, construyendo, elaborando lentamente. Y es la respuesta racional a la pregunta racional con otros instrumentos mediadores, con otros argumentos, desde Tales de Mileto hasta Sócrates. La mayoría de los filósofos y la filosofía navega en ese andar, en esa nave de buscar la respuesta con elementos y con argumentos. En Tales es el agua, el principio generador de todas las cosas. Y si nos vamos a Tales, cada uno va a exponer una forma de la naturaleza que para los griegos eran 4: tierra, aire, agua, fuego. Tales, Anaxímenes, Anaximandro. ¿Sí? Luego, Parménides y Heráclito, que son dos autores importantes en el ámbito de los presocráticos, que abordan ya elementos muy reales, incontrovertibles, y elementos de trascendencia. En el caso de Parménides, quien escribió un poema de la naturaleza, explicándole a Parménides, a quien lleva ante la presencia de la diosa sabiduría, para que ella le explique qué, dónde, cómo es que se genera el principio de las cosas. Ese poema, que tiene una carga mítica, también puede ser explicado, analizado, escudriñado desde la razón y desde diferentes posturas. Y vemos en Parménides, cuando explica a través, en su poema, que la diosa le dice a Parménides: cuídate, o hay solo 2 caminos. Parménides, hay solo 2 caminos para llegar al conocimiento de las cosas. El camino del ser, que es y no puede no ser, y el camino del no ser, que no es y no puede llegar a ser. El camino del ser es el camino de lo que puede ser demostrado, pero al mismo tiempo el camino del ser es el camino de las cosas que son, y en cuanto que son, participan del ser. De tal manera que vemos en Parménides lo que denominamos la ontología, es decir, la realidad. El tratado o estudio en su primera manifestación de origen, la ontología entonces es el ser, la realidad.
pero la realidad que está siendo. Mientras que el no ser es la doxa, es la opinión, la vana opinión, lo que no es, lo que no tiene fundamento. Y esto que no tiene fundamento porque no es, no puede llegar a ser, de tal manera que en el no ser no hay nada. Y le explica la diosa Parménides que nosotros constantemente le damos la posibilidad al no ser de ser a través del engaño, la seducción de los sentidos, la falsa percepción. Convertimos la falsedad en verdad. Y este es un gran error, sin duda alguna. Y un error que debemos solventar. De tal manera que en Parménides el ser es infinito, inamovible, inengendrable, inmutable. Él es. Y podemos extraer de este poema muchos elementos, pero el fundamental es que hay la apertura para explicar o comenzar a explicar las cosas a partir de un concepto abstracto que es el ser, que está en todas partes y que las cosas participan de él en la medida en que son. Por otra parte, Heráclito de Éfeso, que leyó a Parménides y que escribió una obra con el mismo nombre sobre la naturaleza y explica todo lo contrario de lo que nos ha dicho Parménides en su poema, y es que todo cambia, todo fluye, nada permanece inmóvil y fijo, nadie se baña dos veces en el mismo río ni toma la misma sustancia mortal dos veces. Esto es importante porque Heráclito se fija en el movimiento y las causas que generan las cosas, porque todo se mueve, todo cambia, pero todo cambia o todo se mueve porque hay una lucha constante de opuestos, y esta lucha es la que lleva al encuentro y desencuentro de las cosas. Por lo tanto, para Heráclito, el principio generador de todas las cosas es la energía, el fuego que se genera en el choque de los opuestos. Todo esto va a servir de explicación argumentativa y continuar con Leucipo y Demócrito, Empédocles y Anaxágoras, hasta llegar a los Leucipo y Demócrito, sin duda alguna, que es el principio generador de todas las cosas, es el átomo. Y el átomo solamente lo están pensando. No fue sino hasta las finales del siglo XIX y comienzo del XX que los físicos descubren científicamente en laboratorio el átomo. Mientras que los griegos, Leucipo y Demócrito, estaban pensándolo. Entonces el átomo es aquello que es indestructible. Se divide pero no desaparece en el infinito. Él se une por características y forma diferentes tipos de elementos. Los átomos sólidos o ganchudos, los átomos líquidos o redondos, los átomos gaseosos o sutiles, que dan origen a los elementos sólidos, líquidos y gaseosos. Y esto al parecer es una pregunta ya definitiva que los griegos aceptan y ya no se van a preocupar de una manera tan directa por el principio de las cosas, dando paso
a los sofistas, que los sofistas son, según la crítica que hacen Platón y Aristóteles, los engañadores, los que cobran y no enseñan, los que engañan, los que mienten. Y este grupo se va a preocupar en medio de todo, ya no por el principio de las cosas, sino por el ser humano y sus relaciones sociales con los otros seres humanos a través del lenguaje, a través de elementos y cosas que tienen que ver con la vida cotidiana del hombre, hablar, escribir, pensar, hacer cosas, pero comienzan a cobrar. Y por eso es que son atacados, porque comienzan a cobrar. Y entonces la crítica que se les hace inicialmente es que lo que se recibe gratis, se da gratis. Lo que la sabiduría no tiene precio. Por lo tanto debes darla, debes donarla. Con esto, entonces, cubrimos todo o parte de los elementos que nos pueden servir, algunas ideas que nos pueden servir para entender esto del investigar y del filosofar o del filosofar investigando. Continuaremos en nuestro próximo encuentro con la etapa que abarca Platón y Aristóteles y un poco cubrir los inicios de la Edad Media para ver el contraste entre estas dos formas, la de pensar de los griegos y la nueva forma que aparece en el pensar del llamado medioevo o Edad Media. Por el momento ha sido un honor. Nos vemos en el próximo encuentro.